Queridos amigos, nos encontramos aquí en Calera Portales. Ustedes dirán el por qué. Tenemos una invitada nada menos que de Nicaragua. Me refiero a la doctora María Teresa Hilari, médica internista y ejerce en Nicaragua. Sí, soy médica en Nicaragua. Bueno, estamos contentos de tenerte y que compartas esto de las cualidades medicinales, que es muy curioso para nosotros, de lo que se refiere al agua del mar, del océano. Es la más mineral de todas las aguas, porque contiene prácticamente toda la tabla periódica de minerales y oligoelementos. Ha sido estudiado en la Universidad de Tokio y por lo menos 95 minerales y oligoelementos se han aislado del agua de mar, así que es muy completa. Y esto tiene un nombre especial, el tratamiento medicinal del agua de mar. En Nicaragua está contemplado en la Ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua, bajo el nombre de talasoterapia. Talaso, mar, terapia, terapia con el mar, pero consiste en beber el agua de mar, ingerir el agua de mar, que con su composición tan rica en minerales y oligoelementos repone todos estos elementos que nuestras células necesitan para empezar a funcionar mejor. Y cuando el órgano está enfermo, la célula no funciona muy bien, con el aporte de agua de mar se normaliza el medio extracelular y se normalizan las reacciones bioquímicas intra y extracelulares. Es un método terapéutico que ya se conoce desde la época del filósofo Platón. ¿Cómo es el origen de esto de la talasoterapia? Talasoterapia. Platón se curó de una tuberculosis al lado del mar y el doctor René Quinton en Francia hizo muchas investigaciones en el laboratorio de la Academia de Ciencias de Francia, primero administrando agua de mar a un perro moribundo, muy enfermo, al que le sacó la sangre y quedó circulando el agua de mar, y el perro se curaba. Después probó en sus colegas, los médicos que colaboraban con él en el laboratorio de investigación, y también el agua de mar no les hacía ningún daño, se sentían con más energía. Entonces ofreció a los pacientes terminales desahuciados en los hospitales de la época en París este método de administración de agua de mar, y se hizo famoso porque la gente se curaba. Pacientes moribundos se curaban, pacientes desahuciados que ya la ciencia médica le decía a los familiares no va a llegar a mañana, se curaban con la administración intravenosa, subcutánea, y cuando ya mejoraba el paciente también por vía oral, del agua de mar. Entonces él se hizo famoso a través de los dispensarios marinos en París, en Lyon. El rey de Egipto lo llamó cuando hubo una epidemia de cólera en Egipto y pudo terminar con la epidemia gracias a la rehidratación con agua de mar, y le rindieron honores de héroe en Egipto. Y bueno, él se hizo famoso hasta tal punto que el plasma de Quinton todavía hoy en día se vende en las farmacias europeas. Y por muchísimos años estaba en la farmacopea francesa como un medicamento, porque se envasa, todavía hoy en día se envasa en ampollas de 10 mililitros, como un medicamento que tiene todas las indicaciones como coadyuvante a los tratamientos y ninguna contraindicación. ¿Cómo entras tú en esta materia? ¿Cómo entras a interesarte por el tema de la talasoterapia? Bueno, tuve un gran maestro, Laureano Domínguez, procedente de Colombia, luego el doctor catedrático Wilmer Soler, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él vino a dar cursos trayéndonos todos los estudios científicos que avalan la prescripción terapéutica del agua de mar, con efecto que ayuda a la hiperglicemia, a la diabetes, a la hipertensión, hasta hay un estudio que ayuda a las cataratas. Son estudios en animales, estudios en humanos, y el mismo doctor Wilmer Soler realizó varios estudios publicados en revistas, y uno de estos estudios ameritó el Premio Nacional de Ciencia de Colombia. Entonces, él en persona nos trajo esta información de toda la base científica de la prescripción terapéutica del agua de mar. Ellos son mis maestros y yo lo he empezado a aplicar como médica internista en mis pacientes. ¿Cuáles son las propiedades del agua de mar? Porque, por ejemplo, para una persona que sufre hipertensión, yo me incluyo porque tenemos que tomar una pastillita o media pastillita para la presión, lo que nos prohíben y nos quitan es el sodio.
Claro, pero una cosa es la sal común refinada, que ya le han quitado todos los minerales del mar, de la sal integral del mar. Entonces el mar no procesado hacia sal común contiene todos esos componentes que han dado origen a la vida sobre el planeta Tierra, primeras células en el mar, animales primitivos, etc. Esa composición todavía está en los mares, solo que ahora está bajo 35 gramos de sales por litro. Entonces el doctor Philippe Goeb, francés, actual, ¿verdad? Contemporáneo, él ha descrito 3 ejes de actuación del agua de mar y lo demuestra científicamente, como rehidratación o reposición hidroelectrolítica, como reposición enzimática, porque muchos de estos oligoelementos del agua de mar, molibdeno, cobre, níquel, etcétera, actúan como coenzimas, es decir, ayudadores de las reacciones bioquímicas intra y extracelulares, y el efecto regenerador celular. Son 3 ejes de actuación del agua de mar descritos por este médico francés. Ahora, ¿hay diferencia entre mares, digamos, en el tema salino, en aumentos de algunos materiales orgánicos? En concentración de sales sí, porque por ejemplo el Mar Muerto, la gente flota en el mar porque tiene muchas sales. El Pacífico recibe muchos ríos importantes y entonces la salinidad baja un poquito. Pero el promedio son 36 gramos de sales por litro. Y la composición de prácticamente toda la tabla periódica, estudiada en la Universidad de Tokio, todos los mares la tienen en común. Por eso se dice que el agua de mar es panatómica. Toda esa composición de átomos, de elementos de la tabla periódica es característica en todos los mares del mundo. Lo que varía es la concentración en sales, que unos están como más desecados, como el Mar Muerto, y otros menos. Ahora, un paciente enfermo de una determinada enfermedad llega a tu consulta, ¿cómo es la prescripción? ¿Hay alguna contraindicación con la medicina normal? No, porque yo soy médica internista, me he formado y uso fármacos como buen médico internista. Pero el fenómeno que he observado es que los pacientes recuperan su vitalidad y, por ejemplo, los hipertensos, baja la presión, se va normalizando la presión arterial, claro, bajo control médico. Hasta pacientes con insuficiencia renal les he prescrito agua de mar, al principio en pequeñas cantidades, y en la medida que el riñón va funcionando mejor y va produciendo más orina, voy aumentando con un criterio muy estricto la dosis de agua de mar. Y ellos, la creatinina les suele bajar, pierden la acumulación y retención de líquidos que es propia de la insuficiencia renal, y el riñón empieza a funcionar mejor porque el agua de mar también tiene un efecto diurético. Entonces no tiene ninguna contraindicación el agua de mar. Tal vez la única contraindicación que yo podría agregar o considerar, porque ninguna más, es tenerle miedo. La persona que le tiene miedo mejor no dársela, porque el miedo atrae condiciones que lo justifican. Pero si la persona no tiene miedo y se empieza juiciosamente con medio vaso al día, después un vaso, después 2 vasos, después 3 vasos, que se puede mezclar con lo que uno quiera. Se puede mezclar con jugos de fruta naturales, naranja, limón, piña, no sé, las frutas de este país, cualquier fruta. Se puede mezclar con agua, es un suero que en vez de tener cloruro de sodio, tiene toda la tabla periódica en las cantidades que nuestro cuerpo necesita. ¿Y cómo restituir ese suero oral? Una parte de agua de mar por 3 de agua dulce o de agua potable. Entonces queda la concentración de 9 gramos de sales por litro, siendo esta concentración isotónica con nuestros líquidos corporales. Entonces no hay efecto normalmente ni de diarrea ni de heces líquidas, lo cual no es malo porque limpia el colon. Sí. Pero es bien tolerada la cantidad de medio litro de agua de mar con 1,5 litros de agua potable o de jugos de fruta, es bien tolerada por mis pacientes. Tú aquí me hablas digamos, de ingerir la vía oral, pero por ejemplo hay gente que tiene afecciones cutáneas. Se puede aplicar tópicamente. Yo te voy a mostrar fotografías ya desde la época de René Quintón, psoriasis generalizadas que se curaron totalmente con el agua de mar, por vía sistémica, es decir, ingerida, por ejemplo, y además por vía tópica, aplicada en cualquier dermatitis, eczema, hongos en los pies, psoriasis,
dermatitis en el cuero cabelludo. Es santo remedio. Es decir, las dermatitis... Hay un estudio en Japón que ha demostrado que durante un mes ingerir medio litro de agua de mar al día acaba con las alergias. Entonces, pues es un tema muy interesante porque ya he tenido varios pacientes con rinitis alérgica que se mejoran con el agua de mar. Ahora, bueno, aquí en Chile somos exagerados para todo. Si vemos que nos recetan algo, queremos consumirlo todo de un viaje. ¿Cuál es lo máximo que se puede ingerir durante el día? ¿Y cómo se puede, bueno, tú lo decías a través de jugos, pero también... Con el agua se puede salar la comida. Se puede salar las legumbres, las verduras, las cremas de verduras. En vez de sal común, agua de mar, y ahí entran todos los nutrientes. También con un aerosol o con un spray se puede salar las lechugas, las ensaladas, todo lo que es más sólido, que no entra como líquido, como sopa, se puede salar también, y ahí ya van entrando los nutrientes. Estar al lado del mar, como estamos en este maravilloso lugar aquí, al respirar la brisa marina, absorbemos microgotas de agua de mar, es decir, el airecito que viene a nosotros procedente del mar nos trae microgotas nebulizadas de agua de mar. Por eso muchos pacientes de aquella época se curaban de tuberculosis al lado del mar. También se puede usar nebulizada en pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, enfermedades de pulmón. También se puede usar por diferentes orificios en los ojos, como colirio, en el conducto auditivo externo para otitis externas, como gárgaras, cuando hay amigdalitis, faringitis, se hace la gárgara y después se traga el agua de mar por vía nebulizada, como enemas, baños vaginales, en los pies diabéticos que desgraciadamente muchas veces acaban en amputación por la mala circulación de los diabéticos. Ellos la ingieren el medio litro al día, diluida con lo que quieran, pero que sea medio litro de agua de mar, y ponen los pies en agua de mar hipertónica, tal como está en el mar. Entonces el agua de mar va limpiando los pies diabéticos, el mal perforante plantar, y hay unos casos que describe y patenta, digamos, el cineasta Carlos Bucenius en un video, en un documental que hizo en Nicaragua, que pronto va a salir a la luz. Ahí se ve un paciente de la Clínica Santo Domingo que lo iban a amputar, toda la pierna una llaga. Entonces se va viendo el proceso de cómo se va regenerando la piel con la ingesta y la aplicación tópica del agua de mar, poner el pie en una pana, en una palangada con agua de mar. Va regenerando el tejido y las úlceras se van cicatrizando. Es un fenómeno muy interesante. Ahora, tú nos has mostrado, digamos, la aplicación que tiene el agua de mar, cómo aplicarla, cómo ingerirla, sus cualidades. ¿Cómo tiene algún proceso previo al uso? ¿O es cosa de venir al mar, recoger el agua, llevarla a la casa? ¿Cómo es el proceso para poder ingerir o poder aplicar el agua de mar? Es un proceso totalmente natural, venir a la playa y recogerla, dejarse sedimentar la arena en el fondo y ella queda transparente y cristalina como el agua del grifo. En España hay como 20 empresas envasadoras de agua porque se ha visto el poder curativo, entonces ellas las envasan y las venden en los supermercados para uso culinario, pero también la gente la usa para terapéuticamente, además de que ya comentaba que se usa y se vende en las farmacias europeas bajo el nombre de plasma de Quintón, se vende en las farmacias de Canadá bajo el nombre de Ocean Plasma, y en México, Argentina, Costa Rica, también en Nicaragua también se vende. Pero nosotros desde la parroquia Santo Domingo en Managua, desde la clínica de esta parroquia, promovemos el programa social del agua de mar, que cualquier persona, por pobre que sea, pueda ir al mar, una playa limpia, que no haya cloacas cerca, que no haya ríos sucios que están vertiendo restos de suciedad al mar, y recogen el agua de mar, porque el agua de mar se descontamina. Si le llegan microbios de procedencia accidental terrestre, que tienen, igual que nuestro cuerpo, 9 gramos de sales por litro, al llegar al mar hiperosmolar, que tiene 36 gramos de sales por litro, la membrana del microbio de la bacteria actúa como membrana semipermeable y va perdiendo agua, se deshidrata y muere, no es viable en el mar. Nosotros, para mayor garantía, llevamos a analizar el agua de mar al Ministerio de Salud y está libre de microbios.
se demuestra pues y colgamos los resultados en la Clínica Santo Domingo. Pero ya sabemos que las sales matan los microbios, pero para mayor garantía pues lo hacemos. Hay unos estudios en la Universidad de La Joya en California, el doctor William Fenical ha estudiado in vitro el efecto terapéutico de las bacterias marinas, porque el agua de mar tiene en su constitución bacterias que no son dañinas, estas no se mueren. Cada litro de agua de mar tiene 9 millones de bacterias. Entonces, estas bacterias, demostró el doctor William Fenical en California, en la Universidad de California, La Joya, que tiene un efecto antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, y los últimos estudios demuestran efectos anticancerígenos de las bacterias propias del mar. Entonces, esto es una esperanza, ¿verdad?, para todos los seres humanos, para las poblaciones más desprotegidas, que no tienen mucho acceso a la salud, a los medicamentos, a las curas. Y aun estando con medicamentos, el paciente logra disminuir las dosis porque se va curando de una forma natural. Se ha hecho un estudio en Nicaragua también cómo el agua de mar mejora la desnutrición infantil. En Nicaragua, por las medidas gubernamentales de ayuda a los más pobres, no hay desnutrición aguda prácticamente, pero hay desnutrición crónica que vienen arrastrando los niños desde antes, y son niños bajitos. Se demostró que la ingesta de medio litro de agua de mar al día mejora la desnutrición crónica y los niños recuperan parámetros normales en las curvas. Y esto es una esperanza porque hay muchos países muy pobres que no tienen nada, que los niños están muriendo de hambre, entonces es una esperanza para el tercer mundo, para que ningún niño vuelva a morir de hambre, ¿verdad?, si tiene acceso al agua de mar. Y de hecho los náufragos, ya se han hecho experiencias. Un médico francés, Alain Bombard, viajó en una balsa, después fue alcalde él de su comunidad, viajó en una balsa desde Francia hasta América del Sur. Como 2 meses estuvo en el océano Atlántico y él solo pescaba algún pescadito y bebía agua de mar, nada más, y no se murió. Sobrevivió. Entonces los náufragos no tienen por qué morir en alta mar, simplemente la toman en pequeñas cantidades, se diluye con la saliva, se diluye con el agua metabólica que produce nuestro cuerpo en las reacciones bioquímicas cuando produce energía en forma de paquetes de ATP. También se produce agua que le llamamos los médicos agua metabólica. Entonces es agua del mar del náufrago que va absorbiendo en pequeñas cantidades, se mezcla con el agua metabólica y el náufrago no tiene por qué morir deshidratado. Se va a bajar de peso porque no está comiendo, tal vez en una tabla, pero no tiene por qué morir deshidratado teniendo esa inmensidad del mar a su alrededor. Ahora, por ejemplo, muchos de nuestros televidentes van a querer a lo mejor practicar esta terapia. ¿Cómo, por ejemplo, si ellos vienen, rescatan el agua de mar en un envase, se lo llevan a su casa, cuál es el proceso que debe tener el agua? Solo dejar sedimentar la arena en el fondo y se decanta el agua. Y ella está igual que el agua del grifo, está transparente y cristalina, solo que con una composición muy rica. Entonces a la hora de ingerirla la pueden mezclar con naranja, limón, piña, las frutas del país, y se hace muchísimo más agradable. También la puede mezclar con agua, puede mezclar una parte de agua de mar por 3 de agua potable y no se siente muy salada, y también la puede usar para salar las comidas. Entonces hay muchas vías de administración. ¿Y la duración del agua? ¿Cuánto? Si el envase está limpio, ella dura infinitamente. Tiene que ser un envase muy limpio, que no tenga restos orgánicos, ni de aceite, ni de petróleo, que no tenga algas en esta muestra de agua. Y ella dura meses. Nosotros en la Clínica Santo Domingo la almacenamos durante más de un mes. A veces se nos termina antes del mes, pero ella dura íntegra, está completa, no se estropea. Y en los laboratorios Quintón, donde envasan el plasma de Quintón en Europa, ellos tienen sueros de hace 100 años de la época de René Quintón, íntegros y funcionando. Ahora, ¿quiénes pueden aplicarse este tipo de terapia? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Cualquier persona que quiera probar, aunque esté sana o esté enferma, empieza por pequeñas cantidades y ve el efecto en su cuerpo. Igual que los deportistas rinden más y los ancianos nos da un poquito más de energía, pues experimentar primero en el propio cuerpo y viendo los resultados, se empieza por medio vaso, como decía al principio, se puede ir aumentando la cantidad,
y viendo los resultados uno comparte la información, porque si es benéfico para mi cuerpo, lo puede ser para el cuerpo de mi familia o de mis vecinos o de mis amigos. Entonces comparte la información. Yo voy a dejar un DVD con todos los estudios científicos, bueno, la mayor parte que han llegado a mí de estudios científicos publicados, para que los médicos no tengan reparo. Hay mucha bibliografía científica, hay mucha casuística y estudios publicados en revistas científicas internacionales. Ahora, en tu experiencia, ¿cuántos años ya llevas tú trabajando esta terapia y cuál ha sido tu experiencia personal, digamos, en relación a los enfermos que te ha tocado tratar, los efectos que ha tenido? Yo llevo 14 años, desde el año 2003 hasta el 2017 son 14 años que han pasado y a todos mis pacientes les prescribo agua de mar, cualquiera que sea su patología. Pues he visto úlceras varicosas de años y años de evolución que se cierran, ya no usaban pomadas, usaban muchos fármacos y estaba la úlcera ahí presente, sin ponerle nada, solo lavando con agua de mar y limpiando bien la úlcera, se cierra. Pacientes, como te decía, con insuficiencia renal, pude atender a un magistrado de alto cargo, juez de alto cargo en Nicaragua, con insuficiencia renal, y él llegó a bajar 32 kilos, quiere decir que perdió 32 litros de agua que tenía retenido en su cuerpo, solo con el medio litro de agua de mar al día. Y los fármacos los pudo ir rebajando y suspendiendo. Y así en una oportunidad, pude atender al hijo de un anterior presidente del país, he atendido a diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que toman agua de mar, y asimismo el pueblo toma agua de mar. Hay mucha costumbre en Nicaragua. Quien más, quien menos, ha oído hablar o ha tomado en algún momento de su vida agua de mar, y van notando un efecto benéfico y lo van divulgando de uno a otro. No soy yo que hago la propaganda, yo solo prescribo a mis pacientes. Y en Nicaragua, ¿cómo se ha tomado esto? Porque esto es medicina natural, netamente natural, y frente a los médicos generales, ¿no es cierto? No hay ninguna contraposición, hay complementariedad, porque los mismos médicos que han tenido cánceres y enfermedades buscan alternativas de sentirse más fuertes, con más energía, ¿no? Mis colegas, porque yo soy médica internista también. Entonces no hay ninguna contraposición, sino hay una complementariedad. Y de hecho Nicaragua tiene la ley 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua, que avala el agua de mar, así como avala un sinfín de medicinas alternativas, y obliga al gobierno y al Ministerio de Salud a ofrecer la medicina convencional farmacológica y la medicina alternativa. Y el pueblo tiene derecho a escoger. Por eso el Ministerio de Salud nicaragüense va a implementar el programa de agua de mar en 117 clínicas de medicina alternativa que están obligados a tener por ley. La ley obliga a ofrecer lo natural a la población, y la población puede escoger qué es cómo le interesa más curarse. Entonces las personas que están aburridas de muchos años y no mejoran, buscan una alternativa tan barata y gratuita como es el agua de mar, ¿ya? Y luego otras alternativas, fitoterapia, otras alternativas que ofrece el Ministerio de Salud. Te voy a hacer una pregunta media comprometedora. ¿Por qué hay tanto temor de parte, no de la gente, porque la gente, como tú bien dices, quiere tener la posibilidad de elegir, o frente a una enfermedad terminal o frente a alguna situación difícil de salud, recurre a lo que sea para poder salir adelante? Pero por otro lado tenemos el temor de la autoridad, a veces de los colegas. ¿Por qué está este temor a la medicina alternativa? Por eso te voy a dejar un DVD lleno de estudios científicos, y al que me escriba mi correo yo se los reenvío, porque está avalado por la ciencia. El agua de mar está avalada por la ciencia, y asimismo un sinfín de medicina alternativa están avaladas científicamente. En Nicaragua tenemos la potestad, es uno de los pocos o único país del mundo donde la medicina alternativa tiene un gran auge, porque la población está acostumbrada a la libertad. Ahí después de la colonia, fuera colonizadores, fuera imperios, y el pueblo está acostumbrado a decidir lo que quiere. Entonces la ley otorga el derecho al pueblo a decidir. Yo quiero medicina convencional, que hay muy buenos médicos en Nicaragua, formados en Estados Unidos y con la medicina oficialista,
o yo decido medicina alternativa. Es un derecho que tiene el pueblo nicaragüense y esperemos que en todo el mundo, dentro de los derechos humanos, se nos otorgue el derecho a escoger. Ahora, yo sé que tú trabajas en un sector popular, como diríamos aquí en Chile. ¿Pobre? Sí, pobre, en Nicaragua. ¿Cómo lo toma la gente esto? ¿Cómo es el beneficio con la gente? Bueno, al principio tal vez se sorprenden y tal vez lo toman con miedo, yo no sé, en pequeñas cantidades, otros no lo toman, otros lo toman. Pero es que lo que vale aquí es el testimonio de boca a oído. Entonces, si alguien veía a una persona muy enferma, muy debilitada, que no tenía fuerzas para nada y con el agua de mar renace, sería tonto el que no intenta probarlo. Y ya digo yo, pequeñas cantidades primero y después va aumentando la cantidad. Los mismos médicos, en Nicaragua hay decanos de facultades de medicina que ellos la ingieren y la prescriben cuando hacen medicina privada. Y hay muchos médicos en Nicaragua que hemos recibido los cursos de la prescripción terapéutica basada en estudios científicos transmitidos por el doctor Wilmer Soler y otros maestros que hemos tenido del tema del agua de mar. Hemos oído, lo hemos practicado nosotros mismos y lo prescribimos primero a nuestra familia, después a nuestros pacientes, y no nos cabe ni la menor duda, porque hay muchos testimonios y tenemos el aval científico. Hay centenares de estudios científicos publicados y algunos han ganado premios de ciencia, por ejemplo el de Colombia. Y el doctor René Quintón en Francia también le dieron el Premio Nacional de Ciencia en su época, que era equivalente al Premio Nobel actual. Cuando todavía no existía el Premio Nobel, el doctor René Quintón recibió ese premio en honor a sus descubrimientos. Y cuando él murió, el primer ministro francés hizo un discurso en su sepelio. Fue un científico muy famoso en Francia. Se ha olvidado, no sé por qué la historia de la medicina lo ha olvidado, espero que lo rescatemos, porque tiene mucha base científica y su obra está. El principal libro que él escribió se llama El agua de mar medio orgánico, L'eau de mer milieu organique, 1904, y eso ahí está. Tuvo médicos, por ejemplo, muchos médicos seguidores. Jean-Baptiste Jaricot en Lyon. Él lideraba los dispensarios marinos de la segunda ciudad de Francia, que es Lyon. Y asimismo hay muchos científicos de la época y actuales que están siguiendo esta corriente científica y están demostrando al mundo las bases totalmente científicas del agua de mar. Ahora, esto, si bien es cierto, el agua de mar lo puede consumir una persona que tiene una afección, ya sea, tú me decías, hasta cardíaca. Sí, sí. Problemas cardíacos, digamos. Porque la sal común no es lo mismo que el cloro y el sodio ionizados dentro del mar, más el cloruro de magnesio, todas las demás sales que tiene el agua de mar y todos los minerales que tiene, que actúan, los elementos traza actúan como coenzimas en las reacciones bioquímicas intracelulares. Entonces, el cuerpo empieza a funcionar mejor, no importa que tenga cardiopatía, que por cierto, pacientes cardiópatas europeos que trabajan en Nicaragua, yo los he atendido y tenemos una fracción de eyección, los médicos ya saben a qué me refiero, de 17, que después de tomar el agua de mar pasa a 40 y a 50, después de 3-4 meses estar tomando medio litro de agua de mar al día. Es decir, el corazón, que no podía ni caminar, no podía permitir el esfuerzo de caminar, empieza a funcionar bien con el agua de mar, y eso comprobado en una ecocardiografía. Entonces hay tantos casos, tantos testimonios en Nicaragua, que por eso Carlos Bucenius llegó a filmar su documental, que pronto va a salir a la luz, sobre el agua de mar a Nicaragua, y pudo entrevistar un sinfín de testimonios. Claro, tuvo que escoger porque el documental dura 1 hora. Claro. Dejó muchos por fuera, escogió tal vez los que él consideró más significativos, pero hay muchos testimonios en Nicaragua. Ahora tú tocas un componente químico que es el cloruro de magnesio, que hoy día está de moda. La gente lo consume. Y el agua de mar, tú me dices que lo tiene 5 gramos por litro de agua tiene de cloruro de magnesio. Es decir, no tenemos que ir a comprarlo, porque aquí está, en este mar inmenso. Es la segunda sal del agua de mar, después del cloruro de sodio, cloro-sodio. Tenemos cloruro y magnesio, cloruro de magnesio. Y también hay cloruro de calcio.
se ha demostrado, hay estudios también de una doctora en Colombia, que mejora la densitometría en pacientes con osteopenia u osteoporosis. Tenemos la densitometría antes y la densitometría después, totalmente controlada la osteopenia o la osteoporosis, después de la ingesta de medio litro de agua de mar al día. Ahora, ¿esto se puede ingerir también como medicina preventiva? Claro, claro. Yo, por ejemplo, que gracias a Dios estoy sana, yo bebo medio vaso al día. Ahí me lo echo en un fresco, en un té, en un jugo de frutas. En mi casa todo se cocina con agua de mar. Y bueno, Dios me bendice con esta salud, ¿verdad? Que yo creo que el agua de mar tiene algo que ver, además de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta en tu trabajo profesional dentro de la parroquia en Santo Domingo? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Porque Bueno, tú me tengo decías varios... que había usted una religiosa que toma el agua de mar y se la lleva a los pueblos Sí, donde va a misiones. más pobres. Bueno, yo trabajo para los jesuitas, porque esta parroquia pertenece a la orden jesuítica. Y varios padres jesuitas, y uno estaba muy grave, con insuficiencia renal, diabetes, insuficiencia cardíaca, ya es anciano, pues él ha dejado los fármacos y está muy bien, se ha deshinchado, tenía una gran retención de líquido y está bastante activo a pesar de rayar los 90 años de edad. Entonces, en el mismo grupo de sacerdotes hay casos curados. Ahora, este tema de la medicina, tú me decís, del agua de mar, también ha sido beneficioso para, no sé si se habrá comprobado, pero algo me mencionaba de que también se ha practicado con enfermos, o sea, con gente dependiente de droga, sí, de alcohol. En Venezuela se hizo un estudio en personas drogodependientes, alcohólicos y drogadictos. Que eso sería una gran ayuda. Y esto está publicado. No sé si está en el DVD, pero tengo el contacto, puede ser que esté en el DVD, pero eso está publicado, la respuesta que hubo muy beneficiosa en estos adictos. Ya en Barcelona, Laureano Domínguez comprobó en un centro de adicciones y de adictos que mejoraban. Esto fue a principios del año 2003-2002, pudo comprobar que la administración de medio litro de agua de mar al día quita este efecto de resaca, goma le llaman en Nicaragua, post-día, post-droga, ¿verdad? Entonces quita ese malestar y la persona ya no tiene aquel impulso y aquella necesidad de volver al alcohol o de volver a la droga. Eso se ha comprobado también. O sea que esto es muy esperanzador. Es esperanzador y una gama de... Y hay una compañera, Nélida Pizarro, que trabaja con el obispo, creo yo, de Iquique, que va a hacer un proyecto en drogadictos. Sería interesante. Sí, con el agua de mar. Sería muy interesante saber porque en realidad uno de los grandes flagelos de hoy día no es una enfermedad, pero es un flagelo. Claro. Es el tema de la drogadicción que tanto desastre trae al y muertes en lo también. Social, sí. Y también a nivel familiar, pues mucha desolación. Mucha desolación. Sí, el agua de mar es una esperanza también en este campo. ¿Tú sabes si en Chile hay alguna institución o hay algún lugar donde se practique esta terapia? Donde Bueno, a lo mejor alguno de nuestros televidentes pudiera a lo mejor sentir la necesidad e ir. Está José Frías y José Vallejos, que aquí nos acompañan. Ellos están en una red de distribución popular del agua de mar a sus amigos, familiares. También la señora Nélida Pizarro de Heller en Iquique y por esta zona, yo no conozco muy bien la geografía de Chile. Ella va a ayudar con agua de mar en un centro que va a crear para drogadictos. Entonces, todas estas personas, te voy a dejar los teléfonos y las referencias para que cualquier televidente que tenga interés pueda conectarse con ellos, porque ellos son, digamos, los expertos, porque han estudiado mucho, divulgadores de este tema. Bueno, María Teresa, ha sido un hallazgo esto del agua de mar. Sí. Esperemos que no lo quiten, no nos lo quiten, porque hoy día, lamentablemente, gran parte de nuestro mar se ha vendido a particulares. Lo único que nos queda gratis, entre comillas, es el agua. Así que ojalá que la podamos aprovechar para el beneficio, sobre todo de los más desposeídos. Claro que sí. Gracias por esa entrevista y por poder llegar a los corazones de los televidentes. Gracias. Queridos hermanos, el gran don de Dios, la creación, que ha sido puesta a nuestro cuidado, no es propiedad nuestra, Dios la ha puesto a nuestro cuidado y para nuestro beneficio. Hoy lo hemos visto, nada más y nada menos que el agua, que
acostumbramos a disfrutar de ella cada verano, pero que también tiene este beneficio curativo para todos, no para algunos, sino para todos. Como Dios, como Padre, provee no solamente a algunos, sino que a todos. Queridos hermanos, si Dios lo quiere, nos encontramos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito domingo en familia. Gracias. Del Papa en el mundo y en la Iglesia. Queridos amigos, nos encontramos aquí en Calera Portales. Ustedes dirán el por qué. Tenemos una invitada nada menos que de Nicaragua. Me refiero a la doctora María Teresa Hilari, médica internista y ejerce en Nicaragua. Sí, soy médica en Nicaragua. Bueno, estamos contentos de tenerte y que compartas esto de las cualidades medicinales, que es muy curioso para nosotros, de lo que se refiere al agua del mar, del océano. Es la más mineral de todas las aguas, porque contiene prácticamente toda la tabla periódica de minerales y oligoelementos. Ha sido estudiado en la Universidad de Tokio y por lo menos 95 minerales y oligoelementos se han aislado del agua de mar, así que es muy completa. Y esto tiene un nombre especial. El tratamiento del medicinal del agua de mar. En Nicaragua está contemplado en la Ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua bajo el nombre de talasoterapia. Talaso, mar, terapia, terapia con el mar. Pero consiste en beber el agua de mar, ingerir el agua de mar que con su composición tan rica en minerales y oligoelementos repone todos estos elementos que nuestras células necesitan para empezar a funcionar mejor. Y cuando el órgano está enfermo, la célula no funciona muy bien, con el aporte de agua de mar se normaliza el medio extracelular y se normalizan las reacciones bioquímicas intra y extracelulares. Es un método terapéutico que ya se conoce desde la época del filósofo Platón. ¿Cómo es el origen de esto de la talasoterapia? Platón se curó de una tuberculosis al lado del mar y el doctor René Quintón en Francia hizo muchas investigaciones en el laboratorio de la Academia de Ciencias de Francia, primero administrando agua de mar a un perro moribundo, muy enfermo, al que le sacó la sangre y quedó circulando el agua de mar y el perro se curaba. Después probó en sus colegas, los médicos que colaboraban con él en el laboratorio de investigación, y también el agua de mar no les hacía ningún daño, se sentían con más energía. Entonces ofreció a los pacientes terminales desahuciados en los hospitales de la época en París este método de administración de agua de mar y se hizo famoso porque la gente se curaba, pacientes moribundos se curaban, pacientes desahuciados que ya la ciencia médica le decía a los familiares no va a llegar a mañana, se curaban con la administración intravenosa, subcutánea y cuando ya mejoraba el paciente también por vía oral del agua de mar. Entonces él se hizo famoso a través de los dispensarios marinos en París, en Lyon. El rey de Egipto lo llamó cuando hubo una epidemia de cólera en Egipto y pudo terminar con la epidemia gracias a la rehidratación con agua de mar. Y le rindieron honores de héroe en Egipto. Y bueno, él se hizo famoso hasta tal punto que el plasma de Quintón todavía hoy en día se vende en las farmacias europeas. Y por muchísimos años estaba en la farmacopea francesa como un medicamento, porque se envasa, todavía hoy en día se envasa en ampollas de 10 mililitros, como un medicamento que tiene todas las indicaciones como coadyuvante a los tratamientos y ninguna contraindicación. ¿Cómo entras tú en esta materia? ¿Cómo entras a interesarte por el tema de la talasoterapia? Bueno, tuve un gran maestro, Laureano Domínguez, procedente de Colombia,
Luego el doctor catedrático Wilmer Soler, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, él vino a dar cursos trayéndonos todos los estudios científicos que avalan la prescripción terapéutica del agua de mar, con efecto que ayuda a la hiperglicemia, a la diabetes, a la hipertensión, hasta hay un estudio que ayuda a las cataratas. Son estudios en animales, estudios en humanos, y el mismo doctor Wilmer Soler realizó varios estudios publicados en revistas, y uno de estos estudios ameritó el Premio Nacional de Ciencia de Colombia. Entonces, él en persona nos trajo esta información de toda la base científica de la prescripción terapéutica del agua de mar. Ellos son mis maestros y yo lo he empezado a aplicar como médica internista en mis pacientes. ¿Cuáles son las propiedades del agua de mar? Porque, por ejemplo, para una persona que sufre hipertensión, yo me incluyo porque tenemos que tomar una pastillita o media pastillita para la presión, lo que nos prohíben y nos quitan es el sodio. Claro, pero una cosa es la sal común refinada, que ya le han quitado todos los minerales del mar, de la sal integral del mar. Entonces el mar no procesado hacia sal común contiene todos esos componentes que han dado origen a la vida sobre el planeta Tierra, primeras células en el mar, animales primitivos, etc. Esa composición todavía está en los mares, solo que ahora está bajo 35 gramos de sales por litro. Entonces el doctor Philippe Goeb, francés, actual, ¿verdad? Contemporáneo, él ha descrito 3 ejes de actuación del agua de mar y lo demuestra científicamente, como rehidratación o reposición hidroelectrolítica, como reposición enzimática, porque muchos de estos oligoelementos del agua de mar, molibdeno, cobre, níquel, etcétera, actúan como coenzimas, es decir, ayudadores de las reacciones bioquímicas intra y extracelulares, y el efecto regenerador celular. Son 3 ejes de actuación del agua de mar descritos por este médico francés. Ahora, ¿hay diferencia entre mares, digamos, en el tema salino, en aumentos de algunos materiales orgánicos? En concentración de sales sí, porque por ejemplo el Mar Muerto, la gente flota en el mar porque tiene muchas sales. El Pacífico recibe muchos ríos importantes y entonces la salinidad baja un poquito. Pero el promedio son 36 gramos de sales por litro. Y la composición de prácticamente toda la tabla periódica, estudiada en la Universidad de Tokio, todos los mares la tienen en común. Por eso se dice que el agua de mar es panatómica. Toda esa composición de átomos, de elementos de la tabla periódica es característica en todos los mares del mundo. Lo que varía es la concentración en sales, que unos están como más desecados, como el Mar Muerto, y otros menos. Ahora, un paciente enfermo de una determinada enfermedad llega a tu consulta, ¿cómo es la prescripción? ¿Hay alguna contraindicación con la medicina normal? No, porque yo soy médica internista, me he formado y uso fármacos como buen médico internista. Pero el fenómeno que he observado es que los pacientes recuperan su vitalidad y, por ejemplo, los hipertensos, baja la presión, se va normalizando la presión arterial, claro, bajo control médico. Hasta pacientes con insuficiencia renal les he prescrito agua de mar, al principio en pequeñas cantidades, y en la medida que el riñón va funcionando mejor y va produciendo más orina, voy aumentando con un criterio muy estricto la dosis de agua de mar. Y ellos, la creatinina les suele bajar, pierden la acumulación y retención de líquidos que es propia de la insuficiencia renal, y el riñón empieza a funcionar mejor porque el agua de mar también tiene un efecto diurético. Entonces no tiene ninguna contraindicación el agua de mar. Tal vez la única contraindicación que yo podría agregar o considerar, porque ninguna más, es tenerle miedo. La persona que le tiene miedo mejor no dársela, porque el miedo atrae condiciones que lo justifican. Pero si la persona no tiene miedo y se empieza juiciosamente con medio vaso al día, después un vaso, después 2 vasos, después 3 vasos, que se puede mezclar con lo que uno quiera. Se puede mezclar con jugos de fruta naturales, naranja, limón, piña, no sé, las frutas de este país, cualquier fruta. Se puede mezclar con agua, es un suero que en vez de tener cloruro de sodio, tiene toda la tabla periódica en las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Y
¿Cómo restituir ese suero oral? Una parte de agua de mar por 3 de agua dulce o de agua potable. Entonces queda la concentración de 9 gramos de sales por litro, siendo esta concentración isotónica con nuestros líquidos corporales. Entonces no hay efecto normalmente ni de diarrea ni de heces líquidas, lo cual no es malo porque limpia el colon. Sí. Pero es bien tolerada la cantidad de medio litro de agua de mar con 1,5 litros de agua potable o de jugos de fruta, es bien tolerada por mis pacientes. Tú aquí me hablas digamos, de ingerir la vía oral, pero por ejemplo hay gente que tiene afecciones cutáneas. Se puede aplicar tópicamente. Yo te voy a mostrar fotografías ya desde la época de Renekington, psoriasis generalizadas que se curaron totalmente con el agua de mar, por vía sistémica, es decir, ingerida por ejemplo, o por vía, y además por vía tópica, aplicada en cualquier dermatitis, eczema, hongos en los pies, psoriasis, dermatitis en el cuero cabelludo. Es santo remedio. Es decir, las dermatitis, hay un estudio en Japón que ha demostrado que durante un mes ingerir medio litro de agua de mar al día acaba con las alergias. Entonces, pues es un tema muy interesante porque he tenido varios pacientes con rinitis alérgica que se mejoran con el agua de mar. Ahora, bueno, aquí en Chile somos exagerados para todo. Si vemos que nos recetan algo, queremos consumirlo todo de un viaje. ¿Cuál es lo máximo que se puede ingerir durante el día? ¿Y cómo se puede, bueno, tú lo decías a través de jugos, pero también... Con el agua se puede salar la comida. Se puede salar las legumbres, las verduras, las cremas de verduras. En vez de sal común, agua de mar, y ahí entran todos los nutrientes. También con un aerosol o con un spray se puede salar las lechugas, las ensaladas, todo lo que es más sólido, que no entra como líquido, como sopa, se puede salar también, y ahí ya van entrando los nutrientes. Estar al lado del mar, como estamos en este maravilloso lugar aquí, al respirar la brisa marina, absorbemos microgotas de agua de mar, es decir, el airecito que viene a nosotros procedente del mar nos trae microgotas nebulizadas de agua de mar. Por eso muchos pacientes de aquella época se curaban de tuberculosis al lado del mar. También se puede usar nebulizada en pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, enfermedades de pulmón. También se puede usar por diferentes orificios en los ojos, como colirio, en el conducto auditivo externo para otitis externas, como gárgaras, cuando hay amigdalitis, faringitis, se hace la gárgara y después se traga el agua de mar por vía nebulizada, como enemas, baños vaginales, en los pies diabéticos que desgraciadamente muchas veces acaban en amputación por la mala circulación de los diabéticos. Ellos la ingieren el medio litro al día, diluida con lo que quieran, pero que sea medio litro de agua de mar, y ponen los pies en agua de mar hipertónica, tal como está en el mar. Entonces el agua de mar va limpiando los pies diabéticos, el mal perforante plantar, y hay unos casos que describe y patenta, digamos, el cineasta Carlos Bucenius en un video, en un documental que hizo en Nicaragua, que pronto va a salir a la luz. Ahí se ve un paciente de la Clínica Santo Domingo que lo iban a amputar, toda la pierna una llaga. Entonces se va viendo el proceso de cómo se va regenerando la piel con la ingesta y la aplicación tópica del agua de mar, poner el pie en una pana, en una palangada con agua de mar. Va regenerando el tejido y las úlceras se van cicatrizando. Es un fenómeno muy interesante. Ahora, tú nos has mostrado, digamos, la aplicación que tiene el agua de mar, cómo aplicarla, cómo ingerirla, sus cualidades. ¿Cómo tiene algún proceso previo al uso? ¿O es cosa de venir al mar, recoger el agua, llevarla a la casa? ¿Cómo es el proceso para poder ingerir o poder aplicar el agua de mar? Es un proceso totalmente natural, venir a la playa y recogerla, dejarse sedimentar la arena en el fondo y ella queda transparente y cristalina como el agua del grifo. En España hay como 20 empresas envasadoras de agua porque se ha visto el poder curativo, entonces ellas las envasan y las venden en los supermercados para uso culinario, pero también la gente la usa terapéuticamente, además de que ya comentaba que se usa y se vende
en las farmacias europeas bajo el nombre de plasma de Quintón, se vende en las farmacias de Canadá bajo el nombre de Ocean Plasma, y en México, Argentina, Costa Rica, también en Nicaragua también se vende. Pero nosotros desde la parroquia Santo Domingo en Managua, desde la clínica de esta parroquia, promovemos el programa social del agua de mar, que cualquier persona, por pobre que sea, pueda ir al mar, una playa limpia, que no haya cloacas cerca, que no haya ríos sucios que están vertiendo restos de suciedad al mar, y recogen el agua de mar, porque el agua de mar se descontamina. Si le llegan microbios de procedencia accidental terrestre, que tienen, igual que nuestro cuerpo, 9 gramos de sales por litro, al llegar al mar hiperosmolar, que tiene 36 gramos de sales por litro, la membrana del microbio de la bacteria actúa como membrana semipermeable y va perdiendo agua, se deshidrata y muere, no es viable en el mar. Nosotros, para mayor garantía, llevamos a analizar el agua de mar al Ministerio de Salud y está libre de microbios. Se demuestra, pues, y colgamos los resultados en la Clínica Santo Domingo. Pero ya sabemos que las sales matan los microbios, pero para mayor garantía, pues lo hacemos. Hay unos estudios en la Universidad de La Joya, en California, el doctor William Fenical ha estudiado in vitro el efecto terapéutico de las bacterias marinas, porque el agua de mar tiene en su constitución bacterias que no son dañinas, estas no se mueren. Cada litro de agua de mar tiene 9 millones de bacterias. Entonces, estas bacterias, demostró el doctor William Fenical en California, en la Universidad de California, La Joya, que tiene un efecto antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, y los últimos estudios demuestran efectos anticancerígenos de las bacterias propias del mar. Entonces, esto es una esperanza, ¿verdad?, para todos los seres humanos, para las poblaciones más desprotegidas, que no tienen mucho acceso a la salud, a los medicamentos, a las curas. Y aun estando con medicamentos, el paciente logra disminuir las dosis porque se va curando de una forma natural. Se ha hecho un estudio en Nicaragua también cómo el agua de mar mejora la desnutrición infantil. En Nicaragua, por las medidas gubernamentales de ayuda a los más pobres, no hay desnutrición aguda prácticamente, pero hay desnutrición crónica que vienen arrastrando los niños desde antes, y son niños bajitos. Se demostró que la ingesta de medio litro de agua de mar al día mejora la desnutrición crónica y los niños recuperan parámetros normales en las curvas. Y esto es una esperanza porque hay muchos países muy pobres que no tienen nada, que los niños están muriendo de hambre, entonces es una esperanza para el tercer mundo, para que ningún niño vuelva a morir de hambre, ¿verdad?, si tiene acceso al agua de mar. Y de hecho los náufragos, ya se han hecho experiencias. Un médico francés, Alain Bombard, viajó en una balsa, después fue alcalde él de su comunidad, viajó en una balsa desde Francia hasta América del Sur. Como 2 meses estuvo en el océano Atlántico y él solo pescaba algún pescadito y bebía agua de mar, nada más, y no se murió. Llegó, sobrevivió. Entonces los náufragos no tienen por qué morir en alta mar, simplemente la toman en pequeñas cantidades, se diluye con la saliva, se diluye con el agua metabólica que produce nuestro cuerpo en las reacciones bioquímicas cuando produce energía en forma de paquetes de ATP. También se produce agua que le llamamos los médicos agua metabólica. Entonces es agua del mar del náufrago que va absorbiendo en pequeñas cantidades, se mezcla con el agua metabólica y el náufrago no tiene por qué morir deshidratado. Se va a bajar de peso porque no está comiendo, tal vez en una tabla, pero no tiene por qué morir deshidratado teniendo esa inmensidad del mar a su alrededor. Ahora, por ejemplo, muchos de nuestros televidentes van a querer a lo mejor practicar esta terapia. ¿Cómo, por ejemplo, si ellos vienen, rescatan el agua de mar en un envase, se lo llevan a su casa, cuál es el proceso que debe tener el agua? Solo dejar sedimentar la arena en el fondo y se decanta el agua. Y ella está igual que el agua del grifo, está transparente y cristalina, solo que con una composición muy rica. Entonces, a la hora de ingerirla, la pueden mezclar con naranja, limón, piña, las frutas del país, y se hace muchísimo más agradable. También la puede mezclar con agua, puede mezclar una parte de agua de mar por 3 de agua potable y no se siente muy salada, y también la puede usar para salar las comidas. Entonces hay muchas vías de administración. ¿Y la duración del agua? ¿Cuánto
Si el envase está limpio, ella dura infinitamente. Tiene que ser un envase muy limpio, que no tenga restos orgánicos, ni de aceite, ni de petróleo, que no tenga algas en esta muestra de agua. Y ella dura meses. Nosotros en la Clínica Santo Domingo la almacenamos durante más de un mes. A veces se nos termina antes del mes, pero ella dura íntegra, está completa, no se estropea. Y en los laboratorios Quintón, donde envasan el plasma de Quintón en Europa, ellos tienen sueros de hace 100 años de la época de René Quintón, íntegros y funcionando. Ahora, ¿quiénes pueden aplicarse este tipo de terapia? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Cualquier persona que quiera probar, aunque esté sana o esté enferma, empieza por pequeñas cantidades y ve el efecto en su cuerpo. Igual que los deportistas rinden más y los ancianos nos da un poquito más de energía, pues experimentar primero en el propio cuerpo y viendo los resultados, se empieza por medio vaso, como decía al principio, se puede ir aumentando la cantidad, y viendo los resultados uno comparte la información, porque si es benéfico para mi cuerpo, lo puede ser para el cuerpo de mi familia o de mis vecinos o de mis amigos. Entonces comparte la información. Yo voy a dejar un DVD con todos los estudios científicos, bueno, la mayor parte que han llegado a mí de estudios científicos publicados, para que los médicos no tengan reparo. Hay mucha bibliografía científica, hay mucha casuística y estudios publicados en revistas científicas internacionales. Ahora, en tu experiencia, ¿cuántos años ya llevas tú trabajando esta terapia y cuál ha sido tu experiencia personal, digamos, en relación a los enfermos que te ha tocado tratar? Los efectos que ha tenido. Yo llevo 14 años, desde el año 2003 hasta el 2017 son 14 años que han pasado y a todos mis pacientes les prescribo agua de mar, cualquiera que sea su patología. Pues he visto úlceras varicosas de años y años de evolución que se cierran, ya no usaban pomadas, usaban muchos fármacos y estaba la úlcera ahí presente, sin ponerle nada, solo lavando con agua de mar y limpiando bien la úlcera, se cierra. Pacientes, como te decía, con insuficiencia renal, pude atender a un magistrado de alto cargo, juez de alto cargo en Nicaragua, con insuficiencia renal, y él llegó a bajar 32 kilos, quiere decir que perdió 32 litros de agua que tenía retenido en su cuerpo, solo con el medio litro de agua de mar al día. Y los fármacos los pudo ir rebajando y suspendiendo. Y así en una oportunidad, pude atender al hijo de un anterior presidente del país, he atendido a diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que toman agua de mar, y asimismo el pueblo toma agua de mar. Hay mucha costumbre en Nicaragua. Quien más, quien menos, ha oído hablar o ha tomado en algún momento de su vida agua de mar. Y van notando un efecto benéfico y lo van divulgando de uno a otro. No soy yo que hago la propaganda, yo solo prescribo a mis pacientes. Y en Nicaragua, ¿cómo se ha tomado esto? Porque esto es medicina natural, netamente sí, natural. Y frente a los médicos generales, ¿no es cierto? No hay ninguna contraposición, hay complementariedad, porque los mismos médicos que han tenido cánceres y enfermedades buscan alternativas de sentirse más fuertes, con más energía, ¿no? Mis colegas, porque yo soy médica internista también. Entonces no hay ninguna contraposición, sino hay una complementariedad. Y de hecho Nicaragua tiene la ley 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua, que avala el agua de mar, así como avala un sinfín de medicinas alternativas y obliga al gobierno y al Ministerio de Salud a ofrecer la medicina convencional farmacológica y la medicina alternativa. Y el pueblo tiene derecho a escoger. Por eso el Ministerio de Salud nicaragüense va a implementar el programa de agua de mar en 117 clínicas de medicina alternativa que están obligados a tener por ley. La ley obliga a ofrecer lo natural a la población y la población puede escoger qué es cómo le interesa más curarse. Entonces las personas que están aburridas de muchos años y no mejoran buscan una alternativa tan barata y gratuita como es el agua de mar, ¿ya? Y luego otras alternativas, fitoterapia, otras alternativas que ofrece el Ministerio de Salud. Te voy a hacer una pregunta media comprometedora. ¿Por qué hay tanto temor de parte, no de la gente, porque la gente, como tú bien dices, quiere tener la posibilidad de elegir, o frente a una enfermedad terminal, o frente a alguna situación difícil de salud,
recurre a lo que sea para poder salir adelante. Pero por otro lado tenemos el temor de la autoridad a veces de los colegas. ¿Por qué está este temor a la medicina alternativa? Por eso te voy a dejar un DVD lleno de estudios científicos y al que me escriba mi correo yo se los reenvío. Porque está avalado por la ciencia, el agua de mar está avalada por la ciencia y asimismo un sinfín de medicina alternativa están avaladas científicamente. En Nicaragua tenemos la potestad, es uno de los pocos o único país del mundo donde la medicina alternativa tiene un gran auge, porque la población está acostumbrada a la libertad. Ahí después de la colonia, fuera colonizadores, fuera imperios, y el pueblo está acostumbrado a decidir lo que quiere. Entonces, la ley otorga el derecho al pueblo a decidir. Yo quiero medicina convencional, que hay muy buenos médicos en Nicaragua, formados en Estados Unidos y con la medicina oficialista, o yo decido medicina alternativa. Es un derecho que tiene el pueblo nicaragüense y esperemos que en todo el mundo, dentro de los derechos humanos, se nos otorgue el derecho a escoger. Ahora, yo sé que tú trabajas en un sector popular, como diríamos aquí en Chile. ¿Pobre? Sí, pobre, en Nicaragua. ¿Cómo lo toma la gente esto? ¿Cómo es el beneficio con la gente? Bueno, al principio tal vez se sorprenden y tal vez lo toman con miedo, yo no sé, en pequeñas cantidades, otros no lo toman, otros lo toman. Pero es que lo que vale aquí es el testimonio de boca a oído. Entonces, si alguien veía a una persona muy enferma, muy debilitada, que no tenía fuerzas para nada y con el agua de mar renace, sería tonto el que no intenta probarlo. Y ya digo yo, pequeñas cantidades primero y después va aumentando la cantidad. Los mismos médicos, en Nicaragua hay decanos de facultades de medicina que ellos la ingieren y la prescriben cuando hacen medicina privada. Y hay muchos médicos en Nicaragua que hemos recibido los cursos de la prescripción terapéutica basada en estudios científicos transmitidos por el doctor Wilmer Soler y otros maestros que hemos tenido del tema del agua de mar. Hemos oído, lo hemos practicado nosotros mismos y lo prescribimos primero a nuestra familia, después a nuestros pacientes, y no nos cabe ni la menor duda, porque hay muchos testimonios y tenemos el aval científico. Hay centenares de estudios científicos publicados y algunos han ganado premios de ciencia, por ejemplo el de Colombia, y el doctor René Quintón en Francia también le dieron el Premio Nacional de Ciencia en su época, que era equivalente al Premio Nobel actual. Cuando todavía no existía el Premio Nobel, el doctor René Quintón recibió ese premio en honor a sus descubrimientos. Y cuando él murió, el primer ministro francés hizo un discurso en su sepelio. Fue un científico muy famoso en Francia. Se ha olvidado, no sé por qué la historia de la medicina lo ha olvidado, espero que lo rescatemos, porque tiene mucha base científica y su obra está. El principal libro que él escribió se llama El agua de mar medio orgánico, L'eau de mer milieu organique, 1904, y eso ahí está. Tuvo médicos, por ejemplo, muchos médicos seguidores. Jean-Baptiste Jaricot en Lyon. Él lideraba los dispensarios marinos de la segunda ciudad de Francia, que es Lyon. Y asimismo hay muchos científicos de la época y actuales que están siguiendo esta corriente científica y están demostrando al mundo las bases totalmente científicas del agua de mar. Ahora, esto, si bien es cierto, el agua de mar lo puede consumir una persona que tiene una afección, ya sea, tú me decías, hasta cardíaca. Sí, sí. Problemas cardíacos, digamos. Porque la sal común no es lo mismo que el cloro y el sodio ionizados dentro del mar, más el cloruro de magnesio, todas las demás sales que tiene el agua de mar y todos los minerales que tiene, que actúan, los elementos traza actúan como coenzimas en las reacciones bioquímicas intracelulares. Entonces, el cuerpo empieza a funcionar mejor, no importa que tenga cardiopatía, que por cierto, pacientes cardiópatas europeos que trabajan en Nicaragua, yo los he atendido y tenemos una fracción de eyección, los médicos ya saben a qué me refiero, de 17, que después de tomar el agua de mar pasa a 40 y a 50, después de 3-4 meses estar tomando medio litro de agua de mar al día. Es decir, el corazón
que no podía ni caminar, no podía permitir el esfuerzo de caminar, empieza a funcionar bien con el agua de mar, y eso comprobado en una ecocardiografía. Entonces hay tantos casos, tantos testimonios en Nicaragua, que por eso Carlos Bucenius llegó a filmar su documental, que pronto va a salir a la luz, sobre el agua de mar a Nicaragua, y pudo entrevistar un sinfín de testimonios. Claro, tuvo que escoger porque el documental dura 1 hora. Claro. Dejó muchos por fuera, escogió tal vez los que él consideró más significativos, pero hay muchos testimonios en Nicaragua. Ahora tú tocas un componente químico que es el cloruro de magnesio, que hoy día está de moda. La gente lo consume. Y el agua de mar, tú me dices que lo tiene 5 gramos por litro de agua tiene de cloruro de magnesio. Es decir, no tenemos que ir a comprarlo, porque aquí está, en este mar inmenso. Es la segunda sal del agua de mar, después del cloruro de sodio, cloro-sodio. Tenemos cloruro y magnesio, cloruro de magnesio. Y también hay cloruro de calcio. Se ha demostrado, hay estudios también de una doctora en Colombia, que mejora la densitometría en pacientes con osteopenia u osteoporosis. Tenemos la densitometría antes y la densitometría después, totalmente controlada la osteopenia o la osteoporosis, después de la ingesta de medio litro de agua de mar al día. Ahora, ¿esto se puede ingerir también como medicina preventiva? Claro, claro. Yo, por ejemplo, que gracias a Dios estoy sana, yo bebo medio vaso al día. Ahí me lo echo en un fresco, en un té, en un jugo de frutas. En mi casa todo se cocina con agua de mar. Y bueno, Dios me bendice con esta salud, ¿verdad? Que yo creo que el agua de mar tiene algo que ver, además de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta en tu trabajo profesional dentro de la parroquia en Santo Domingo? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Bueno, porque tú me decías que incluso había usted una religiosa que toma el agua de mar y se la lleva a los pueblos donde va a misiones. Más pobres. Bueno, yo trabajo para los jesuitas, porque esta parroquia pertenece a la orden jesuítica. Y varios padres jesuitas, y uno estaba muy grave, con insuficiencia renal, diabetes, insuficiencia cardíaca, ya es anciano, pues él ha dejado los fármacos y está muy bien, se ha deshinchado, tenía una gran retención de líquido y está bastante activo a pesar de rayar los 90 años de edad. Entonces, en el mismo grupo de sacerdotes hay casos curados. Ahora, este tema de la medicina, tú me decís, del agua de mar, también ha sido beneficioso para, no sé si se habrá comprobado, pero algo me mencionaba de que también se ha practicado con enfermos, o sea, con gente dependiente de droga, sí, de alcohol. En Venezuela se hizo un estudio en personas drogodependientes, alcohólicos y drogadictos. Que eso sería una gran ayuda. Y esto está publicado. No sé si está en el DVD, pero tengo el contacto, puede ser que esté en el DVD, pero eso está publicado, la respuesta que hubo muy beneficiosa en estos adictos. Ya en Barcelona, Laureano Domínguez comprobó en un centro de adicciones y de adictos que mejoraban. Esto fue a principios del año 2003-2002, pudo comprobar que la administración de medio litro de agua de mar al día quita este efecto de resaca, goma le llaman en Nicaragua, post-día, post-droga, ¿verdad? Entonces quita ese malestar y la persona ya no tiene aquel impulso y aquella necesidad de volver al alcohol o de volver a la droga. Eso se ha comprobado también. O sea que esto es muy esperanzador. Es esperanzador y una gama de... Y hay una compañera, Nélida Pizarro, que trabaja con el obispo, creo yo, de Iquique, que va a hacer un proyecto en drogadictos. Sería interesante. Sí, con el agua de mar. Sería muy interesante saber, porque en realidad uno de los grandes flagelos de hoy día no es una enfermedad, pero es un flagelo. Claro. Es el tema de la drogadicción, claro, que tanto desastre trae sí, al y muertes en también, lo social, sí. Y también a nivel familiar, pues mucha desolación, mucha desolación. Sí, el agua de mar es una esperanza también en este campo. ¿Tú sabes si en Chile hay alguna institución o hay algún lugar donde se practique esta terapia? Bueno, donde a lo mejor alguno de nuestros televidentes pudiera a lo mejor sentir la necesidad e ir. Está José Frías y José Vallejos, que aquí nos acompañan. Ellos están en una red de distribución popular del agua de mar a sus amigos, familiares. También la señora Nélida Pizarro de Heller
en Iquique y por esta zona, yo no conozco muy bien la geografía de Chile. Ella va a ayudar con agua de mar en un centro que va a crear para drogadictos. Entonces, todas estas personas, te voy a dejar los teléfonos y las referencias para que cualquier televidente que tenga interés pueda conectarse con ellos, porque ellos son, digamos, los expertos, porque han estudiado mucho, divulgadores de este tema. Bueno, María Teresa, ha sido un hallazgo esto del agua de mar. Sí. Esperemos que no lo quiten, no nos lo quiten, no. porque hoy día, lamentablemente, gran parte de nuestro mar se ha vendido a particulares. Lo único que nos queda gratis, entre comillas, es el agua. Así que ojalá que la podamos aprovechar para el beneficio, sobre todo de los más desposeídos. Claro que sí. Gracias Muchas por gracias esa entrevista y poder llegar a los corazones de los televidentes. Gracias. Queridos hermanos, el gran don de Dios, la creación, que ha sido puesta a nuestro cuidado, no es propiedad nuestra, Dios la ha puesto a nuestro cuidado y para nuestro beneficio. Hoy lo hemos visto, nada más y nada menos que el agua, que acostumbramos a disfrutar de ella cada verano, pero que también tiene este beneficio curativo para todos, no para algunos, sino para todos. Como Dios, como Padre, provee no solamente a algunos, sino que a todos. Queridos hermanos, si Dios lo quiere, nos encontramos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito domingo en familia. Gracias.